tenemos que como es el mismo robot, entonces este lugar de entrada-salida que se llama robot 1 libre nos indica si el robot 1 está libre, de manera que no pueden estar actuando esas tres transiciones al tiempo, sino es dependiendo la disponibilidad del robot. Esta transición de aquí nos muestra cómo es el paso de las piezas desde el buffer 1 hacia la máquina 1. Entonces, la máquina 1 comprende todo el proceso de acá, que está en este color. Entonces, como podemos apreciar, esa subrutina es similar a la que vimos anteriormente, pero pues las distribuciones exponenciales son diferentes y los lugares también son diferentes de acuerdo a la tabla que se muestra en la descripción del problema. Listo, entonces tenemos también que aquí se avisa si la máquina 1 se ocupa. Entonces tenemos una salida y la máquina 1 debe estar libre para poder iniciar el proceso. Por eso la tenemos aquí en este lugar como una entrada que tiene su correspondiente sitio en la rutina principal, como vemos aquí. Ese es el de la máquina libre, máquina 1 libre, y el de la máquina 1 ocupada. Este de máquina 1 ocupada se hace con el fin de hacerle saber a la rutina de traslado del robot 1 desde el almacén hasta el buffer si la máquina está ocupada para hacer esa rutina, y si no, entonces para que pase la pieza del almacén directamente a la máquina 1 mediante esta subrutina que se muestra aquí. Entonces, como vemos al inicio del proceso, la máquina 1 está desocupada, entonces la transición es disparable. Vemos también los diferentes tiempos y los lugares que indican las acciones del brazo robótico. Aquí vemos también el lugar de entrada o salida para saber si el robot 1 está libre y las piezas que entran a la máquina 1. Bueno, estas subrutinas son basadas en los ejemplos que el profesor de la asignatura nos introdujo en clase, de manera que podemos apreciar la similitud que tienen con lo que se vio en la asignatura. Bueno, entonces, después de que mediante el paso de la pieza desde el almacén hasta la máquina directamente o a través del buffer utilizando el robot 1, llegadas las piezas aquí, sufren, digamos, un proceso de maquinado que se demora un tiempo dependiendo la distribución normal que está en las especificaciones del problema. Bueno, además tenemos la consideración de las piezas defectuosas. Esto se hace con esta función denominada malmac, la cual es una distribución discreta de 0 a 100, es decir, arroja aleatoriamente valores enteros entre 0 y 100. Entonces tenemos que hay pieza defectuosa cuando el número arrojado por la función es menor que esta variable global denominada prop1. Vemos que prop1 es igual a 5, de manera que si el número arrojado por la función es menor a 5, la pieza puede considerarse como defectuosa. Entonces 5 de cada 100 piezas son defectuosas en la máquina 1. Y esas no se cuentan dentro de las que están terminadas por la máquina 1, las cuales son vistas aquí en este lugar que se llama conteo Mac 1. Listo. Entonces, una vez se termina el proceso de la pieza en la máquina 1, esta puede ser trasladada a la máquina 2 o a la máquina 3, si están libres. Si no, se pasan a un buffer común, como observamos aquí en este lugar, ese que dice buffer común 23. Indica que ahí se almacenan las piezas mientras las máquinas 2 o 3 estén ocupadas. Listo. Entonces, como es el mismo robot 2 el que hace el traslado de las piezas,
debemos solamente utilizarlo una vez simultáneamente, es decir, como es el mismo robot no puede hacer dos cosas al tiempo. En tanto que los dos robots, el 1 y el 2 sí pueden trabajar simultáneamente. Podemos pasar la pieza de la máquina 1 al buffer mediante esta subrutina que vemos aquí, que se llama robot 2 M1B. Podemos ver su funcionamiento, que es similar a lo que ya vimos, solamente con las distribuciones de tiempo distintas y los lugares distintos de acuerdo a las especificaciones del problema. Aquí también vemos la salida al buffer 2 y la entrada de piezas de la máquina 1. Además, el lugar de entrada-salida correspondiente a si el robot 2 está libre o no. Y que una vez está funcionando esta subrutina, liberamos la máquina 1 para avisar al robot 1 que la máquina 1 está libre y que pueda pasar piezas a ella. También tenemos la entrada de que la máquina 2 o 3 está ocupada. Esto para que pase las piezas el robot 2 de la máquina 1 al buffer. Entonces aquí podemos observar este lugar de máquina 2 o 3 ocupadas. A ese lugar llegan de las transiciones en donde hay el paso directo de pieza a la máquina 2 o a la máquina 3. Eso con el fin de asegurar que si está ocupada la máquina, haya paso de piezas hacia el buffer común. Listo, entonces una vez para pasar piezas a las máquinas es necesario saber si están libres o no. Entonces, si están libres, con esos lugares se avisa aquí a estas transiciones. Y con esos lugares. Y esas transiciones que hacen el paso de la pieza mediante el robot 2 de la máquina 2 o la máquina 3 al almacén 2 liberan esas máquinas, la correspondiente máquina de acuerdo a la acción que se haya hecho. Entonces, una vez las piezas llegan acá para la máquina 2 o a este lugar para la máquina 3, sufren un proceso similar en las dos máquinas, pero que se demora un tiempo distinto de acuerdo a la pieza, por lo que tenemos estas distribuciones normales dadas por esta función tiempo Mac. Entonces tiempo Mac, que también se utiliza en la máquina 1, tiene como parámetros de entrada un promedio y una varianza, que deben ser pasados a reales para ejecutar la distribución normal, y luego se redondea mediante la función piso. Listo, entonces aquí las máquinas 2 y 3 también tienen una probabilidad de arrojar piezas defectuosas. Esas probabilidades se notan aquí mediante la función malmac y con las variables de referencia prop2 y prop3 correspondientes a cada máquina. Listo, entonces las guardas de las transiciones para saber si las máquinas están correctas, si las piezas están correctas o no, es si es mayor o igual a la variable global, decimos que la pieza está correcta. Si es menor o igual, la variable es defectuosa. La pieza es defectuosa, perdón. Entonces para la máquina 2 es 8. Es decir, si el valor arrojado por la función es un número entero menor a 8, la pieza está mal. Como vemos, 8 de cada 100 piezas van a estar defectuosas. Y para la máquina 3 es 6 de cada piezas van a estar defectuosas. Entonces vemos la misma función pero con otra variable global. Y aquí los lugares correspondientes donde se tiene el conteo de las piezas defectuosas, en tanto que aquí en el almacén 2 están las piezas que se les hizo el proceso completo y que están listas para ser sacadas del proceso.